Hola chavos, buenas tardes, noches, días, madrugadas, como estén. Hoy vamos a hablar de la discinesia escapular, también llamada disquinesia, que es lo mismo, discinesia o disquinesia. Miren, esta no es una patología como tal, esto resulta de una patología de fondo, que puede ser después de una contractura, de un hombro congelado, de una fractura de clavícula, escápula, húmero. O sea, esta es una condición que muchas veces vamos a encontrar secundaria a otra cosa, pero que debemos de reconocer como, como una condición que tiene que ser tratada de manera conjunta con la patología por la que va el paciente. Entonces, pues sin más por el momento, comenzamos. Vamos a hablar primero de las funciones de la escápula. Ustedes saben que la escápula se puede retraer o se puede alargar cuando el paciente realiza los movimientos de preparación y de seguimiento. Por ejemplo, cuando vas a lanzar algo, te preparas, haces tu brazo en extensión, o haces una abducción horizontal del hombro y eso hace que la escápula se prepare, o sea, se retraiga, y ya cuando lanzas, la escápula se alarga, se va hacia adelante, ¿sí? Entonces, esto es lo que se refiere al primer punto. También la escápula se eleva cuando se abduce el brazo y nos proporciona a la escápula una base estable para todo el origen de los músculos del hombro. Sí, recuerden que el acromion es parte de la escápula y la escápula nos sirve para la inserción del deltoides, nos sirve para la inserción de los músculos romboides mayor, romboides menor, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, subescapular, redondo menor, redondo mayor, entre otros músculos. ¿Sí? Entonces, el angular del omóplato, todos esos músculos sirven de origen o de inserción para toda la cintura escapular. También la escápula es un nexo invaluable en la secuencia de activación proximal distal de las cadenas cinéticas relacionadas con los movimientos supracraneales. ¿Qué quiere decir este punto? ¿Sí? O sea, que es un método de conexión para poder hacer movimientos en todo el espacio de los movimientos supracraneales, o sea, para poder ubicar el hombro o más bien dicho la mano en cualquier punto que esté por arriba de la cabeza. La escápula es un nexo, es un mecanismo de unión de seguimiento o de puente, si lo quieren ver así, entre el tronco y la mano, ¿sí? Y nos dice que para poder realizar su función, la escápula necesita de una adecuada movilidad y posicionamiento, ¿sí? Vamos a ver que cuando está mala, cuando tenemos una disquinesia escapular, lo primero que vamos a ver es una escápula mal posicionada. Bueno, entonces, ¿qué es la disquinesia escapular? La disquinesia escapular se define como una alteración de la posición o de los movimientos de la escápula durante los movimientos glenohumerales. Ustedes saben, o recuerdan que en clases pasadas les había mencionado que por cada 2 grados que se mueve la articulación glenohumeral, la escápula se mueve 1 grado. Entonces, si tenemos una flexión de hombro de 180 grados, 120 son de la escápula, perdón, de la articulación glenohumeral y 60 grados son de la escápula. Entonces, en la discinesia escapular, esta alteración entre los movimientos glenohumerales y de la propia escápula, nos van a dar dos tipos de alteración, ambas nocivas. Uno es que la escápula no sea lo suficientemente estable, como en el caso de una parálisis del serrato mayor, o que la escápula no sea lo suficientemente móvil para permitir un movimiento libre, ¿vale? Entonces, aquí estamos viendo, todavía no nos vamos a meter a los tipos, pero miren, a los tipos de discinesia, pero ustedes ven aquí, todo esto, ustedes ven una escápula que está más salida de otra, que la escápula derecha está mucho más salida que la izquierda. También se fijan que está mucho más cerca
de la línea media del tronco, ¿sí? Si se fijan, está mucho más salida y también está un poquito basculada, como que está girada hacia afuera, ¿sí? Entonces eso ya desde ahí nos habla de que esa escápula no está en su lugar. Entonces es una alteración de la posición y nos hace sospechar fuertemente de que independientemente de lo que le haya causado la patología de este paciente, el paciente va a tener una disquinesia escapular. Ahora, siguiendo con el texto, dice: la alteración observable en la posición estática y durante la posición dinámica durante los patrones de movimiento normal de la escápula cuando ocurre el movimiento de los miembros superiores. Entonces ocurre en conjunto con alteraciones biomecánicas y fisiológicas que nos va a imposibilitar el dominio muscular de la escápula. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Que la alteración de la escápula, tanto dinámica como estática, nos va a dar alteraciones biomecánicas y fisiológicas que nos va a impedir, al fin de cuentas, un adecuado funcionamiento del hombro y del miembro superior afectado. Así de fácil y sencillo. Entonces, la cintura escapular, ustedes saben que es el complejo articular con mayor movilidad del organismo y que trabaja alrededor de los tres ejes: el eje vertical, el eje antero-posterior y el eje medio lateral, y que tiene el hombro 3 grados de movilidad, de flexión, extensión, abducción, aducción y rotación interna y externa. Y en todos estos grados de movilidad, la escápula juega un papel primordial para que puedan ser llevados a cabo. Entonces, como les comentaba, una de las funciones de la escápula es dar una base estable para que tengamos una buena y segura movilidad glenohumeral. Esta estabilidad de la cintura escapular depende tanto de la integridad ósea de la escápula, también de la articulación glenohumeral, y también de la estabilidad dada por los ligamentos y los propios músculos para tener la escápula en su lugar. Y se habla también de esta estabilidad. Esta estabilidad es muy importante para que los músculos puedan tener dónde apoyarse para hacer fuerza y que esta fuerza se traduzca en un movimiento o en un torque, ¿sí? Y la fuerza pues es producida por los músculos que se insertan en ella. Y bueno, como ya les había comentado, la discinesia escapular se refiere a cuando ya no hay una coordinación entre la escápula y la articulación glenohumeral, ya que mecánicamente es un movimiento acoplado y coordinado entre la escápula y el húmero. A esto se le llama ritmo escápulo-humeral. Espero y quede claro. Entonces, la discinesia escapular es la alteración del movimiento normal de la escápula al momento de acoplarse a los movimientos de la articulación glenohumeral. Como les comentaba, normalmente, biomecánicamente, por cada 2 grados que se mueve la articulación glenohumeral, se mueve 1 grado la articulación de la escápula torácica, ¿sí? Entonces, tiene que ser un movimiento coordinado. Cuando este movimiento está discoordinado, no está coordinado, se viene como tal ya la discinesia escapular. Y, pues resumiendo, a simple vista, lo primero que vas a ver en un paciente, pues es que la escápula no está en su posición. Y esta es una patología, como les comentaba, que puede ser secundaria, o una condición que puede ser secundaria a cualquier patología. Desde una fractura, una inmovilización, una contractura, lo que ustedes quieran y gusten. ¿Sale? Esta alteración, la discinesia escapular, puede estar o no asociada a un gran número de lesiones que afectan a la articulación del hombro, y en su mayoría están asociadas a patologías que se caracterizan por una inhibición o desorganización de los patrones de movimiento o de activación de los músculos que estabilizan la escápula. Entonces, ¿qué quiere decir ahí? Que no va a haber una buena acción o una pronta y correcta acción de los músculos estabilizadores de la escápula. Hablo del serrato mayor, del dorsal ancho, de los romboides, de los trapecios, entre otros.
Aquí en las imágenes podemos ver pues, las alteraciones de algunas escápulas que no están en su posición o que muestran alguna patología. Miren, por ejemplo, aquí están viendo cómo la escápula está muy salida al tratar de apoyar las manos sobre la pared. Eso nos habla de una debilidad importante del serrato mayor, ¿sí? Igual acá, ¿sí? Entonces, una mala posición de la escápula nos va, va a generar desequilibrios a nivel de la musculatura axioescapular, o sea, axio de axis del tronco y escapular pues de la escápula. Entonces los músculos que se conectan del tronco a la escápula van a tener un desequilibrio importante, que puede ser por una longitud inadecuada de estos músculos, como por ejemplo del trapecio en sus fibras superiores, o del músculo elevador de la escápula. Ahí dice que en acortamiento, provocando así una desventaja mecánica que genera también un daño en la columna cervical. Como ustedes saben, todo en el cuerpo está conectado, ¿sí? Y muchos de los músculos de la escápula se conectan a las vértebras o a las costillas, y cuando un músculo está acortado, pues a veces no solamente la escápula es la única que la lleva, también la llevan los otros orígenes o inserciones de estos mismos músculos que también desencadenan esta disquinesia. Entonces, ¿cuántos tipos de disquinesia hay? Aquí hay mucha, pueden leer muchas clasificaciones o muchos comentarios de diferentes autores, pero traté de poner las más utilizadas, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de la disquinesia escapular, la tipo 1, que durante la inspección se ve un despegue del borde inferomedial de la escápula, ¿sí? Los músculos débiles, en este caso, son el trapecio en sus fibras inferiores, el serrato mayor y el músculo dorsal ancho, ¿sí? Aquí en esta imagen se vio cortada, pero esta escápula de aquí está muy salida. Vamos a tener también acortamientos del pectoral menor, de la cabeza corta del bíceps, del trapecio en sus fibras superiores y del músculo elevador de la escápula. Y también va a ocurrir un movimiento de rotación anormal de la escápula en torno a su eje transverso. Esa es la discinesia escapular tipo 1, donde vas a ver que se despega el borde de abajo de la escápula por una debilidad del trapecio, fibras inferiores del serrato mayor y el dorsal ancho, y por un acortamiento del pectoral menor, la cabeza corta del bíceps y del trapecio en sus fibras superiores junto con el elevador de la escápula. En la tipo 2 vamos a ver un despegue del borde medial de la escápula. No se confundan con el inferomedial, que es este. Este es el borde medial de la escápula, ¿sale? Entonces, aquí vamos a encontrar que los músculos débiles son el trapecio en sus fibras medias e inferiores y el romboides, tanto menor como mayor. Y los músculos acortados van a ser el redondo mayor y el músculo dorsal ancho. Y esto nos va a dar una rotación anormal de la escápula alrededor de su eje vertical. Obviamente todos los movimientos rotacionales se dan casi a través del eje vertical. Ahí está, para los que hablan de las funciones del tape, sin palabras. Entonces, en la patogenia vamos a encontrar alteraciones en la función muscular, ya que los músculos van a estar acortados o débiles, como ya lo vimos. También vamos a encontrar alteraciones de la postura o lesiones óseas, ¿sí? Alteraciones posturales de la escápula que puedes ver. Si está muy salida, vas a ver como que el paciente está muy jorobadito, ¿sí? O si la escápula está en una posición muy anormal, vas a ver como un hombro puede estar más elevado que otro o descendido, dependiendo, ¿sí? Y vamos a encontrar, y como ya les comentaba, contracturas y problemas de flexibilidad en varios músculos. Dentro de la patogenia, les comentaba que vamos a ver alteraciones en la función muscular.
que normalmente se da por una alteración en la coordinación de los músculos. Recuerden que para cualquier tipo de movimiento no todos los músculos se activan al mismo tiempo, sino que se van activándose en una secuencia para llegar a un movimiento fino, rápido y elegante. Entonces, cuando esta alteración en la coordinación muscular nos va a dar por resultado un movimiento pues que no nos va a servir muchas veces, un movimiento que nos va a gastar más energía, que nos va a causar dolor o cualquier otra cuestión, ¿sí? Entonces, vamos a ver que vamos a encontrar una estabilización de la escápula que va a necesitar de una cocontracción del trapecio en sus fibras superiores e inferiores, así como la de ambos romboides con el serrato mayor, para poderse estabilizar. Y para elevar la escápula se va a ocupar una cocontracción entre el serrato mayor con el trapecio en sus fibras superiores, inferiores y el romboides. En las alteraciones posturales o lesiones óseas vamos a encontrar como les comentaba ya, las curvas de la columna aumentadas, sobre todo de la columna torácica y de manera secundaria de la columna cervical o lumbar, por una protracción escapular excesiva con una depresión del acromion que nos va a dar una inestabilidad de la escápula. También podemos encontrar lesiones óseas o artrosis que van a alterar el centro de la rotación de la escápula y alteración entonces de la cinemática de la cintura escapular, de los movimientos del hombro, porque la escápula no va a estar en su lugar ni va a rotar de manera adecuada para poder permitir la flexión, la abducción, la extensión o cualquier otro movimiento del hombro. Siguiendo con las contracturas y problemas de flexibilidad, esto nos va a provocar un desplazamiento de la escápula en cualquier dirección, pero siempre va a ser un movimiento incorrecto, afectando así la articulación escápulo-torácica por un movimiento desproporcionado en sentido anterior e inferior sobre la parrilla costal. Entonces, efectos de la discinesia escapular. Nos va a dar una pérdida del control de la retracción y protracción de la escápula. Por lo tanto, no vamos a poder elevar el brazo y se va a perder la función de la cadena cinética entre los músculos proximales y distales del miembro superior y de la cintura escapular. ¿En qué se traduce la pérdida del control sobre la protracción y retracción de la escápula? ¿Sí? Esto nos va a alterar la posición anatómica normal de la escápula en relación al tórax. Así, afecta la función de desaceleración que sufre la articulación del hombro. Entonces, vamos a ver que un exceso de protracción nos va a dar un pinzamiento subacromial al rotar la escápula inferior y anteriormente, o sea, al hacer una abducción o una flexión del hombro, la cual por el pinzamiento se va a ver disminuida. Eso nos va a hacer la pérdida del control sobre la protracción y la retracción. Generalmente va a haber una protracción aumentada, lo que va a hacer que haya un pinzamiento secundario, ¿sí? Lo que nos va a dar también, o podemos tener también una pérdida de control de la elevación del brazo, por el pinzamiento subacromial que les comentaba, y también porque no va a haber una base sólida para poder elevar el brazo por una menor fuerza del músculo serrato mayor y del trapecio de sus fibras inferiores. Esto nos va a causar alteraciones que van a hacer que el húmero no se pueda elevar por encima del nivel del hombro y ocasione dolor. Y si a esto le sumamos que va a haber un pinzamiento, pues el paciente va a ser incapaz de elevar el hombro. También podemos encontrar una tendinitis del manguito rotador e inestabilidad de la articulación glenohumeral, porque recuerden que el manguito rotador es uno de los principales estabilizadores del húmero, y si estos están débiles por la inflamación o el dolor, pues vamos a tener también una inestabilidad de la articulación glenohumeral, lo que nos va a favorecer a luxaciones. Vean aquí, esta es una discinesia escapular tipo 2, porque está afectado principalmente el ángulo medial, el borde medial de la escápula. Y lo que nos va a llevar entonces a una pérdida de la función de la cadena cinética. Vean aquí, alteraciones de las escápulas, ¿sale?
esa está muy elevada, está muy separada y elevada, y esta también está un poquito más elevada que la otra. Aunque no crean que las otras se ven muy normales que digamos, pero bueno, son las principales alteraciones que vemos ahí. Entonces, cuando hay una pérdida de la función de la cadena cinética, nos va a dar por resultado que las fuerzas producidas entre el tronco y la extremidad superior no se transmiten de forma eficaz a la extremidad superior. Saben que yo lo dije mal. Entonces, cuando la fuerza producida del tronco, y a veces esa fuerza viene desde los pies, no se va a poder transmitir de manera eficaz a la extremidad superior. Como por ejemplo, imagínense un pitcher, un lanzador. Para poder lanzar, el pitcher agarra fuerza desde los pies porque se va de atrás hacia adelante para poder ganar fuerza, y esa fuerza se va transmitiendo en una cadena cinética desde las piernas hasta pasar por el tronco y llegar al brazo, toda esa cadena de fuerza. Entonces, si la escápula no está en su lugar, esa fuerza se va a perder y el paciente solamente se va a lastimar porque la fuerza va a estallar en él, por decirlo así. Ahora, relación entre el síndrome del hombro doloroso y la discinesia escapular. Vamos a encontrar en un paciente con discinesia escapular, la mayoría de las veces vamos a encontrar o se va a manejar como un síndrome de hombro doloroso. Aquí vamos a encontrar que los pacientes van a tener alteraciones cinemáticas parecidas o compatibles con un síndrome subacromial, y síndrome doloroso del hombro está en el 100% de los pacientes. Vamos a tener lesiones en las estructuras relacionadas con la fijación de la escápula, que se asocia con una inestabilidad y un deterioro funcional del hombro. Entonces, miren, estos son los movimientos de la escápula: elevación, depresión, aducción o retracción, protracción, cuando se separan de la línea media, balanceo externo, cuando se hacen hacia afuera, así, y un balanceo interno, cuando se hacen hacia adentro, o así como lo quieran ver, ¿sale? Entonces, son alteraciones comunes la disminución de la rotación superior y basculación posterior de la escápula. Esta anormalidad se da por una acción excesiva del trapecio en sus fibras superiores y una inhibición del trapecio en sus fibras inferiores y del serrato máximo. Entonces, cuando vemos una discinesia escapular, casi vamos a encontrar en un 70% una alteración del manguito de los rotadores, casi el 100% de los pacientes van a tener hombro inestable, casi en el 30% vamos a tener lesiones del labrum glenoideo, y esta discinesia escapular puede estar presente hasta en un 16% de los pacientes que son nadadores y que tienen dolor en el hombro. Factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo te pueden a ti predisponer a tener una discinesia escapular? Bueno, tenemos factores de riesgo intrínsecos que no se pueden modificar muchas veces. Por ejemplo, la condición física, pero sobre todo el sexo y la edad, pues no se pueden modificar, aunque te cambien de sexo legalmente. Pues el factor hormonal, ese no se puede cambiar aún con terapia hormonal del todo. Ahora, factores de riesgo extrínsecos. Vamos a tener pues la ocupación o profesión, la actividad deportiva que realiza el paciente, la sobrecarga de trabajo a la que es sometido y si realiza movimientos repetitivos. Entonces, la discinesia escapular afecta mayormente a deportistas que al hacer ejercicios de fortalecimiento, ya sea de cadena cerrada o abierta, pueden estar predispuestos a lesionarse y tener una discinesia escapular. Pero también puede afectar a personas que no hacen ningún tipo de deporte. Y también hay reportes de que es más frecuente encontrar una discinesia escapular en el lado dominante, sobre todo en los pacientes deportistas. Recordemos rápidamente algo de la biomecánica de la cintura escapular. Primero que nada, para que haya una buena biomecánica se necesita que todo esté funcionando de manera adecuada. Hablo del sistema neuromúsculo esquelético. Y entonces la estabilidad de la escápula depende de la coaptación que tenga
con la pared torácica, la articulación cisarcosis o la articulación escapulotorácica. El serrato mayor y el trapecio en sus fibras superiores elevan la escápula y el brazo, y se mantiene arriba la escápula por el trapecio, y al bajarla el trapecio en sus fibras inferiores va a estabilizar el descenso. Entonces, al lanzar algún objeto, es el serrato mayor el que actúa al mismo tiempo como tanto rotador externo como estabilizador de la escápula. Recuerden estos puntos porque son importantes. Y volviendo a la definición del ritmo escapulohumeral, es el movimiento coordinado entre la articulación glenohumeral y la articulación escapulotorácica, donde se mueve de manera sincrónica todos los componentes de la cintura escapular. Les decía que se da en una proporción de 2:1, hasta que por cada 2 grados que se mueve la glenohumeral, se va a mover 1 grado la articulación escapulotorácica. Esto le da el mejor brazo de fuerza al músculo deltoides para permitir un mayor aprovechamiento de la fuerza y de la movilidad. ¿Cómo vamos a hacer diagnóstico de una alteración de una disinesia escapular? Pues una buena historia clínica, donde veamos las características del dolor, las actividades deportivas o laborales que realiza el paciente, la historia de traumatismos, tratamientos, etc. En la exploración física se tienen que ver tanto factores causantes, tanto proximales como distales. Hay que hacer una inspección estática con el paciente en vistas laterales, anteriores y posteriores, y también una inspección dinámica al movimiento del miembro superior. En la inspección estática hay que ver si hay una simetría de las escápulas, si está más prominente una que otra. Esto se debe hacer con los brazos a los costados del tronco, luego con las manos en las caderas y al final en abducción de 90 grados. La escápula debe de estar casi siempre de T3 o T4 y puede llegar hasta el T9 o T10, y el borde medial tiene que estar paralelo a la línea media torácica, no tiene que estar inclinada ni para adentro ni para afuera. Y podemos encontrar alteraciones en la inclinación, que también se le conoce como el tilt, o aleteo de la escápula, que se le conoce como winging. Entonces, si la escápula está inclinada para un lado o para el otro, esta es una alteración de la inclinación o tilt. Y si la escápula sobresale mucho de la pared torácica, es un aleteo o winging, como lo quieran ver. Entonces, en la inspección estática tenemos que buscar cualquier tipo de asimetría entre las escápulas, cualquier tipo de prominencia anormal, y luego lo vamos a poner con los brazos en las caderas, y luego al final con los brazos abducidos 90 grados. En la inspección dinámica hay que observar los movimientos de ascenso y descenso de la escápula para buscar inclinación o aleteo, o una disritmia de la escápula, que sea muy prematura o excesiva su elevación o la protracción, y además de buscar un movimiento del brazo discontinuo o descoordinado. Ahora, también tenemos que hacer palpación de los puntos importantes del hombro, del troquíter, donde se insertan la mayoría de los músculos del manguito rotador, del canal del bicipital, donde ya saben que pasa por ahí, de la apófisis coracoides, porque es una zona de inserción de algunos músculos que pueden estar acortados, como el pectoral menor, y el tendón del supraespinoso, porque es uno de los tendones más frecuentemente lesionados, que te pueden dar una disinesia escapular, así como el tendón del bicipital, y los músculos más importantes que tienen origen o inserción en la escápula, como supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, redondo mayor, va a ser el dorsal ancho, más bien dicho, y aquí tenemos al supraespinoso, ¿sí? También en el paciente que tiene disinesia de la escápula hay que ver sus arcos de movilidad a tolerancia, cuánto puede hacer de rotación interna y externa con el codo pegado al cuerpo, o con el codo o con el hombro abducido a 90 grados, además también de flexión y abducción del hombro. Hay que ver la fuerza muscular de todos los grupos musculares del hombro, los flexores, que son, recuerden, deltoides, sus fibras anteriores y el coracobraquial, extensores que son el dorsal ancho,
el deltoides en sus fibras posteriores, el redondo mayor, de los músculos abductores del hombro, que son el supraespinoso, y deltoides en sus fibras medias de los músculos aductores, que son el pectoral menor y el dorsal ancho, y pectoral mayor también, y rotadores internos, que son el dorsal ancho, el redondo mayor y el subescapular, y los rotadores externos, que son el infraespinoso, redondo menor y no me acuerdo del otro, infraespinoso, redondo menor y creo que también el subescapular. Bueno, estos dos son los principales. Los estudios de imagen, hay que pedir o hay que ver radiografías AP para ver cómo está el hombro, si está muy arriba, muy abajo, está luxado, cualquier alteración que vean ahí, datos de fractura, lo que ustedes quieran ver, y radiografía en Y de la escápula. Ahora, evaluación del control motor de la articulación del hombro. Entonces, un paciente que tenga discinesia escapular va a tener un mal control del hombro con una mala conciencia corporal, y el paciente no va a poder realizar movimientos lisos durante el arco de movimiento cuando sometes al hombro a posturas o cargas variables. O sea, va a hacer movimientos burdos, feos, anormales del hombro. También hay que valorar las alteraciones del control motor alrededor de la escápula, pidiéndole al paciente que mueva, que levante los hombros y ver cómo se mueve la escápula. El tratamiento. Para tratar la discinesia de la escápula, primero tenemos que tener una buena anatomía, o sea, unos músculos saludables o que se puedan trabajar. Y, por ejemplo, si existe una lesión de la articulación acromioclavicular, de la clavícula, una lesión cartilaginosa de la glenumeral, o lesiones del manguito rotador, o una inestabilidad glenumeral, primero se debe de corregir todo esto, inclusive valorar una corrección quirúrgica para poder recuperar la discinesia, la normalidad en la cinética de la escápula, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Pues terapia física, antiinflamatorios e infiltraciones en caso necesario, y si no funciona este tratamiento conservador, les comentaba que tienen que valorar inclusive cuchillito. La terapia física, bueno, esto es un mundo de posibilidades, como ustedes se darán cuenta, pero para fines prácticos podemos utilizar cualquier modalidad de termoterapia que nos va a ayudar a aflojar los músculos contracturados, a relajar la cintura escapular, y obviamente la cinesiterapia, ¿sí? Con el objetivo de mejorar la fuerza, el equilibrio muscular, la reeducación postural del paciente y tratar de quitar el desequilibrio muscular que va a tener. Sobre todo en posturas inclinadas son más fuertes los músculos anteriores que los músculos posteriores, para que lo tengan en cuenta. La terapia manual tiene los objetivos de mejorar la estabilidad de la escápula, aumentar el rango de movimiento, prevenir lesiones de las estructuras anatómicas adyacentes y fortalecer la musculatura de la escápula. Sobre todo, un músculo que nunca debe faltar el fortalecer es el serrato mayor. Contraindicaciones de terapia manual: cuando tengamos osteoporosis, lesiones cutáneas abiertas o en proceso de curación o con sospecha de infección, en articulaciones que estén inflamadas, que tenga el paciente mucho dolor y espasmo muscular durante la movilización, primero hay que relajar, que el paciente tenga una hipermovilidad o un derrame articular, o que tenga fracturas que no hayan pegado todavía, o que se haya hecho un reemplazo total de una articulación, o sea, poner una prótesis. Ahí está contraindicado hacer terapia manual porque le puedes luxar el brazo, ¿sí? Y en enfermedades como artritis reumatoide, que te van a debilitar el tejido conectivo, puedes utilizar técnicas suaves, pero no técnicas forzadas, porque te pueden romper un tejido que ya es débil por la propia artritis reumatoide u otras enfermedades reumáticas, no solamente esta. La terapia manual, si el paciente es candidato, tiene 3 fases. En la primera fase trabajamos la postura, el arco de movilidad y la flexibilidad.
En la segunda fase vamos a trabajar la fuerza muscular y la resistencia. Y en la tercera fase la propiocepción, coordinación y agilidad de los movimientos del escápula. Entonces, en la fase inicial vamos a empezar con estiramientos, con el objetivo de alargar los músculos que están acortados, también buscar inhibir el dolor con los estiramientos y la prevención de lesiones potenciales. Hay que hacer estiramientos del trapecio en sus fibras inferiores, medias, del músculo elevador de la escápula, del pectoral mayor, del dorsal ancho. Se recomienda hacer estiramientos de 15 a 30 segundos, de 3 a 5 repeticiones, y obviamente los estiramientos no se pueden aplicar en personas que tengan hiperlaxitud, hipermovilidad o subluxaciones. También podemos hacer ejercicios isométricos del hombro para evitar la atrofia muscular en esta fase inicial. Aquí estamos haciendo estiramientos del músculo elevador de la escápula, ¿sí? Aquí estamos haciendo estiramientos del pectoral mayor y del dorsal ancho, ¿sí? Vean, aquí se ve el pectoral mayor y el dorsal ancho va por acá, ambos se están estirando. Aquí estamos haciendo estiramiento del músculo subescapular. Este es un tipo de autoestiramiento y se puede utilizar una barra, un bastón o hasta un palito de escoba se puede utilizar. Aquí estamos haciendo ejercicios de fortalecimiento con isométricos para el hombro. Miren, el propio paciente se puede poner una resistencia o lo puede hacer con ligas, ¿sale? Y luego, ya que obviamente para pasar al tratamiento recuerden que la patología de base, si es que la tenía el paciente, debe de ser corregida, inclusive con cirugía, como ya les había comentado. Entonces ya hicimos la fase 1, ahora vamos a la fase 2. Vamos a empezar, ya estiramos, ahora vamos a fortalecer. Hay que hacer 1 a 6 repeticiones para la fuerza y 12 a 15 para ganar resistencia. Hay que fortalecer músculos estabilizadores y rotadores externos de la cintura escapular. Hablo del supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Hay que también fortalecer los estabilizadores y rotadores internos como el infraespinoso. También nunca olvidar fortalecer el serrato mayor. Aquí estamos haciendo fortalecimiento del supraespinoso con abducciones, aquí con un poquito de resistencia al parecer. Aquí estamos fortaleciendo, si se fijan, estamos haciendo una rotación externa con el paciente en decúbito lateral, estamos fortaleciendo por lo tanto el infraespinoso y también algunos músculos menores de ese lado. El brazo se lleva de la rotación interna a la rotación externa y se ha demostrado que la toalla colocada entre el brazo y el tronco aumenta el rango del músculo en un 25%, para que no olviden poner su toallita. Aquí estamos haciendo una rotación externa en el plano de la escápula, donde el hombro se gira desde la rotación interna hacia la rotación externa. Y aquí estamos fortaleciendo el músculo subescapular. Este se le llama prueba de elevación de Gerber, que cuando el músculo subescapular está dañado, pues te va a dar dolor, ¿sí? Donde de tener la mano aquí, pegada al cuerpo, el paciente la levanta, ¿sí? Aquí estamos fortaleciendo el trapecio en sus fibras medias, ¿sí? Aquí el trapecio en sus fibras inferiores. Y ya en la fase final tenemos que hacer ejercicios funcionales. Esto ya es un tratamiento personalizado dependiendo de cada persona, de los deportes que realiza, del trabajo que realiza, del tipo del daño que tenía, y como les decía es muy personalizado. Hay que iniciar con ejercicios sencillos y por último, lo último que debemos de realizar antes de dar de alta son los ejercicios pliométricos, con fortalecimiento de serrato mayor, ejercicios de FNP con una banda elástica para mejorar la coordinación con cadena cinética abierta, imitando patrones funcionales que realiza el paciente en su vida diaria, y ejercicios de inmersión del hombro. Aquí tenemos ejercicios de fortalecimiento para serrato mayor. Aquí estamos haciendo una FNP con banda elástica para los patrones de movimiento de rotación interna y externa. Y aquí estamos haciendo ejercicios de inmersión del hombro con una carga de cadena cinética cerrada y un ejercicio propioceptivo.
Y bueno, este es el protocolo de rehabilitación para la discinesia escapular, según Kibler y McMullen. Esto viene en su libro de Brosman. Aquí les habla que vamos a tener una fase aguda que dura habitualmente de 0 a 3 semanas, y inicialmente se evitan movimientos dolorosos del brazo y se establece la movilidad de la escápula. O sea, se va primero trabajando la pura movilidad de la escápula, o sea, de la articulación escapulotorácica y no tanto de la glenohumeral. Aquí les dice, si la falta de flexibilidad muscular limita la movilidad, iniciamos con movilización de los tejidos blandos, con algunas modalidades de tratamiento eléctrico, ultrasonidos y todos los menjurjes que quieran para que el paciente empiece a mover. Entonces, puede que estén acortados según estos señores, que tengan poca flexibilidad los músculos pectoral menor, angular o elevador de la escápula, el trapecio superior, el dorsal ancho, infraespinoso y redondo menor. En esta zona se tiene que aplicar sus menjurjes y sus técnicas de estiramiento activas o activo-asistidas y ejercicio de FNP para recuperar la flexibilidad perdida. Y para favorecer unas contracciones seguras hay que comenzar con desplazamientos de la extremidad superior, ejercicios en un tablero o dashboard o wobbyboard, más bien dicho, ejercicios de relajación escapular y estabilización rítmica con una pelota de reeducación y ejercicios de extensión isométrica de carga, ¿sí? Aquí estamos viendo algunos ejemplos de los ejercicios que les comentaba. Ahora, hay que realizar estos ejercicios en cadena cinética cerrada en diversos planos y niveles de elevación según el paciente vaya tolerando y coordinándose o coordinándolos con una posición adecuada de la escápula, que no haga los ejercicios en una posición inadecuada, porque solamente vas a perpetuar lo que estás haciendo mal. Hay que iniciar los ejercicios de movilidad de la escápula sin elevación del brazo y posteriormente ir elevando poco a poco, siempre con la escápula en un nivel o una posición adecuada. Hay que utilizar la rotación y la flexión del tronco para facilitar la abducción de la escápula y la extensión activa del hombro. Asimismo, hay que emplear la rotación hacia atrás y la extensión de la cadera para facilitar la abducción de la escápula. Son movimientos combinados. Estos cambios posturales exigen que el paciente adopte una posición contralateral con el pie desplazado hacia adelante y asimismo que desplace activamente el peso hacia adelante para la abducción de la escápula y hacia atrás para la abducción de la escápula. Los pacientes incapaces de conducir la movilidad del tronco con las caderas a partir de esta posición pueden dar un paso hacia adelante y hacia atrás en cada movimiento recíproco. Así, en los ejercicios de movilidad de la escápula hay que incluir también los movimientos del brazo, puesto que al mejorar el movimiento de la escápula se van a restablecer los patrones de acoplamiento escapulohumeral. Inicialmente, para minimizar la carga intrínseca debe mantenerse el brazo cerca del cuerpo y posteriormente irlo soltando poco a poco. En posición de bipedestación, hay que hacer hincapié en los ejercicios de extensión de la cadera y el abdomen inferior. Estos grupos musculares, o sea, glúteo mayor, los isquiotibiales y la parte inferior del abdomen, donde tenemos el recto del abdomen, los oblicuos del abdomen, mayor y menor. Estos grupos musculares ayudan a estabilizar la parte central y también a establecer la postura torácica. Así, la movilidad escapular activa completa está limitada con frecuencia por la falta de flexibilidad muscular y las restricciones miofaciales, o sea, de la fascia muscular. Para que la rehabilitación escapular tenga éxito hay que aliviar estas limitaciones de los tejidos blandos. Para eso pueden utilizar técnicas de tejidos blandos. Ahí entran sus menjurjes, sus masajes, sus ejercicios de relajación, FNP, entre otros. El dolor y la restricción de la movilidad asociadas a esos trastornos limitan la progresión de la rehabilitación y ocasionan patrones de compensación muscular, pinzamiento o conflicto y así como lesiones de la articulación glenohumeral. Ahora, en la fase 2 o fase de recuperación que dura de 3 a 8 semanas, para que ya es una fase de fortalecimiento o reforzamiento,
y también seguir con la movilidad de la escápula, es imprescindible conseguir una buena estabilidad proximal y una buena activación muscular. Este reforzamiento depende de la movilidad y de la buena postura que tenga el paciente, propios de cosas que se tuvieron que ganar en la etapa o la fase 1. En esta fase 2 hay que continuar con los ejercicios de extensión de la cadera y del abdomen inferior, junto con ejercicios de flexibilidad para los estabilizadores de la escápula. Hablo del trapecio fibro superiores, medias e inferiores, serrato mayor, pectoral mayor, entre otros. Y hay que aumentar las cargas en los ejercicios en cadena cinética cerrada. Por ejemplo, ejercicios tipo fondo, o sea, push-ups, o ejercicios de flexión y extensión de los brazos en la pared, ejercicios tipo fondo en la mesa y ejercicios tipo plancha en pronación modificados. También hay que hacer ejercicios en cadena cinética cerrada para aumentar el nivel de elevación del brazo a medida que mejora el control de la escápula. Para realizar ejercicios de cadena cinética cerrada, hay que hacer que el paciente ponga la mano en una mesa o una pared o un objeto que no sea móvil, que no se pueda mover y que a continuación mueva el cuerpo en relación con la mano fija, o sea que se acerque a eso con su mano fija. Este método asegura una apropiada posición de la escápula en relación con la posición del brazo. Si de este modo no es posible conseguir una posición de la escápula normal, debe ajustarse la posición del brazo. También hay que añadir la elevación del brazo y la rotación a los ejercicios de la movilidad de la escápula. Hay que utilizar patrones diagonales en el plano de la escápula y la flexión. Y luego ir progresando hacia la abducción activa. Si al introducir la elevación activa las cargas intrínsecas son demasiado grandes, hay que realizar ejercicios de carga axial como transición a los ejercicios en cadena cinética abierta. Lo mismo que en aquellos en cadena cinética cerrada. En los ejercicios en cadena cinética abierta, el paciente aplica una carga moderada en la extremidad superior, pero al mismo tiempo eleva también el brazo. Son ejemplos estos ejercicios, los deslizamientos en la pared, estos de aquí, o en una mesa. Asimismo, incorporar estos ejercicios de movimiento del tronco y de la cadera. Siguiendo con la fase 2, hay que iniciar ejercicios con gomas elásticas utilizando la extensión del tronco y de la cadera en la aducción y la flexión del tronco y de la cadera en abducción. Estos de aquí. ¿Sí? Utilizar varios ángulos de tracción y planos de movimiento. Y a medida que se consigue el control y el acoplamiento escápulo-humeral, pueden utilizarse las pegadas con pesas, los dumbbell punches, y utilizar pasos complementarios para incorporar la contribución de la cadena cinética y los movimientos recíprocos, que sería esta imagen de aquí. ¿Sale? Hay que ir variando la altura de las pegadas manteniendo siempre el control de la escápula. Luego hay que utilizar fondos de extremidad inferior, aquí le llaman tijeras, y pesas para destacar la coordinación y la cronología de la cadena cinética. Esto de acá. ¿Sí? En bipedestación o posición de retorno hay que variar el nivel de elevación del brazo, la intensidad de la rotación externa y el grado de la flexión del codo. Y ya en la fase funcional o la tercera fase, que se da de las 6 a las 10 semanas, si ya hay un buen control de la escápula y una adecuada movilidad en toda la movilidad de elevación del hombro, iniciar con ejercicios pliométricos con o sin gomas. ¿Sí? Y continuar la activación de la cadena cinética, pasar a otros planos a medida que mejora el control muscular. Los movimientos deportivos lentos y contra resistencia son actividades adecuadas para favorecer la estabilización de la cadena cinética junto a la carga dinámica de los músculos escapulares, o sea que el paciente ya puede ir empezando a hacer sus gestos deportivos, ¿sí? Y los ejercicios de movimientos supracraneales en diversos planos con pesas, acá, y tipo pegadas, punch, como dando golpes, son ejercicios avanzados cuya realización exige tener un buen control de la escápula, ¿sí? Y una buena movilidad de la articulación glenohumeral. Así, podemos utilizar serie aquí les llaman tijeras llegadas, o Hanch and Reach Series. Pueden progresar a tijeras supracraneales en la posición de retorno. También hay que añadir una resistencia externa progresiva a los ejercicios introducidos previamente en el programa. El volumen de trabajo se entiende como una progresión, así como la dificultad del ejercicio y el grado de resistencia.
las pruebas de estabilidad de la extremidad inferior mediante tableros, cama elástica, bordas de deslizamiento y otros aumentan también la carga sobre la musculatura escapular sin sacrificar los movimientos funcionales. Y pues con esto terminamos. Ojalá que pudieran practicar estos ejercicios ustedes por fases para que ya sea más fácil enseñárselo a sus pacientes. ¿Sale? Bueno, de momento es todo. Cuídense mucho.